Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En obras preparadas de antemano.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, al Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor.
somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Han sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Han sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, con un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Bendecidos dioses, bienvenidos a la reunión de los dioses. Dios el juez de todos. Así es que un saludo a la preciosa amada, a los dioses que nos ven en las naciones, a todos los que se reúnen con nosotros para escuchar al Dios vivo en todo el mundo. Vamos a ir al tema hoy. Es un tema precioso, espectacular. Hemos venido hablando en las semanas anteriores de lo que es el velo y lo que es la imagen. Primero hablamos de que el velo tiene que morir. El velo termina. El velo no es algo permanente. Lo que es permanente es la imagen. Y la imagen es un conocimiento, una sabiduría. Por eso hoy el tema es el velo versus la imagen. Y entonces vamos a comenzar. El velo representa lo que se ve. La imagen representa lo que no se ve. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Lo que usted ve, ¿qué es? Velo. Y lo que usted no ve, ¿qué es? Es la imagen. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Ahí está bien clarito. ¿Por qué se ocupa de lo temporal cuando no le corresponde a usted ocuparse? Ocúpese de lo eterno. ¿Y cuál es lo eterno? La imagen, la sabiduría, el conocimiento. Muy bien, entonces hay velos que Dios usó para manifestarse, pero que no eran imagen. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? Dios se puso velos, ¿sí? Pero habían velos que no eran imagen. Y entonces vamos a ver el ejemplo de esto que le estoy diciendo. Moisés no era imagen de Dios, porque Moisés no dio ninguna sabiduría. ¿Qué fue lo que dio Moisés? La ley. Era una ley, no era la imagen de Dios, era una ley, pero fue usado por Dios. O sea, él era un velo, representaba un velo que lo que era impulsar al hombre hacia Dios. ¿Ya? Entonces, no hubo ninguna sabiduría ahí. El primer velo que aparece con toda la sabiduría de Dios fue Jesús de Nazaret. Usted entiende que Melquisedec fue un velo que tenía imagen. Sí, él era un velo con imagen porque dio un conocimiento a Abraham de lo que iba a suceder. Le mostró todo lo que iba a pasar hasta llegar
a la transformación, ¿sí? Pero él estuvo un tiempecito nada más y terminó. La verdadera imagen de Dios fue Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ese fue el primer velo. Por eso el Evangelio dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, era un velo con una imagen. La imagen era la imagen de Dios. El velo se llamó Jesús de Nazaret. Y el velo, usted sabe que el velo dijo, a mí ya no me veréis más. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ya no me veréis más. Todo está consumado, todo está terminado. La misión de los velos termina. La misión de los velos es un tiempo y cuando el tiempo se cumple, el velo termina. Lo que permanece para siempre es la imagen, ¿verdad? Entonces vamos pues. ¿Por qué él era la imagen? Porque tenía el conocimiento para dar a conocer al Dios vivo. Él, como decía Jesús, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. El que me ha conocido a mí, el que ha conocido al Señor, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él tenía el mismo conocimiento que el Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces, ¿qué era Jesús? Era la imagen de Dios, pero no la imagen física. Era la imagen espiritual. Era el conocimiento de Dios, era lo que tenía igual. Ahora, Jesús de Nazaret, ¿qué le dijeron cuando él le dijeron, tú dices que eres Dios y tú eres un hombre? Nosotros conocemos a tus padres, nosotros conocemos a José, a María y a todos tus hermanos. Entonces, ¿qué estaban viendo ellos? Ellos vieron el cuerpo físico de Jesús. ¿Y eso qué era? Un velo. Pero si ellos hubieran tenido entendimiento y hubieran creído lo que Jesús habló, ahí estaba todo. Ahí está. Si eso, fíjese que eso quedó plasmado en la Biblia, sin embargo, nadie lo había visto. Nadie. Hasta hoy se puede entender esos misterios que dejó Jesús. Pero él habló toda la sabiduría la habló en aquel tiempo, pero no la conocieron. Muy bien, entonces. Melquisedec y José Luis de Jesús eran velos y también eran imágenes. Entonces, José Luis de Jesús era un velo. Jesucristo hombre era la imagen de Dios. Solo que él estaba limitado en dar a conocer a Dios por cuanto el que sí iba a dar a conocer, él mismo era Dios mismo. Pero era una imagen. Él comenzó a dar el conocimiento de Dios. Melquisedec también. Y desapareció. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo fue otro velo, pero no una imagen. Porque ¿qué fue lo que él predicó? ¿Qué fue lo que Pablo predicó? Bueno, Jesús se le aparece, Jesús de Nazaret, el resucitado, se le aparece y le dice que tú vas a dar a conocer el Evangelio. Sí, entonces él estaba siendo utilizado por Dios como un velo, pero no como una imagen. Estaba repitiendo cosas que se le dijo, nada más, ¿verdad? José Luis de Jesús era una imagen, porque el Dios vivo estaba en él manifestando los primeros pasos de lo que iba a ser el conocimiento de Dios. ¿Sí? Estamos ahí claritos. Ahora, yo les dije que los velos tenían un tiempo. Entonces, cuando termina el velo, entonces terminó lo que ese velo estaba dando a conocer o lo que ese velo estaba llevando a cabo. Entonces, termina Jesús de Nazaret su obra y en la cruz dice, todo está consumado. Y dice que entregó, ¿qué? Su espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Fue el cuerpo físico. De hecho, nunca apareció el cuerpo físico porque no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque no era igual.
apareció con un cuerpo, ¿verdad? Y en alguna ocasión se puso las llagas para que ellos creyeran que había resucitado, pero no lo conocían. ¿No ve que siempre hablaba con la gente? A María, una vez en el sepulcro, dice, pensó que era el hortelano, el enterrador. Y le dice, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? María, le dice. Y cuando le digo María, entonces ella entendió que era él. Y le digo Raboní. Pero él no apareció realmente en el cuerpo que él tenía, porque los velos mueren, desaparecen, nunca más van a volver. Oiga eso, los velos nunca más van a aparecer, porque Dios no va a tener dos velos al mismo tiempo. Bueno, ahora todos somos imágenes, no velos. Muy bien. Por eso es que Jesucristo decía, ¿se recuerda cuando Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, decía, yo les doy la sabiduría, ¿en qué? En blanco y negro, pero en la transformación, ahí veremos tal como es. O sea, no podíamos ver por razón de la carne, por eso era que no tenía toda la imagen de Dios, ¿verdad? Porque tenía que venir Dios mismo a darla. Muy bien. Entonces el velo es temporal, está vigente hasta cumplir el propósito. Una vez cumplido desaparece, termina, ¿verdad? El velo no volverá a aparecer nunca más, la imagen nunca muere, es eterna. Todo el que tiene el conocimiento de Dios es imagen de Él. Por eso es que Dios dijo, Dios es todo, ¿en cuántos? En todos. Entonces, ¿usted qué es? ¿Usted es un velo o es una imagen de Dios? Usted es una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es el conocimiento. Usted tiene el mismo conocimiento de Dios. Entonces, es una imagen de Él. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver lo escrito para que usted lo vea. Lo que estamos diciendo está escrito. Hebreos capítulo 7. Hebreos en el capítulo 7, verso 1 al 4. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era? Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Otro término que usted tiene que comprender, y le bendijo. Era sacerdote y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces fíjese, Melquisedec era un velo de Dios, cuya misión, la misión de Melquisedec, era ser sacerdote. ¿Qué es sacerdote? Es el que lleva al hombre con Dios. ¿Sí? El que lleva al hombre con Dios. Él le dio una promesa que se cumpliría en la transformación, que se cumplió. ¿Y cómo fue que lo bendijo? ¿Cómo fue que cree usted que Él lo bendijo? Nosotros dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, ¿cómo bendijo Melquisedec a Abraham? Dándole a conocer el propósito, dándole a conocer lo que iba a pasar hasta la transformación. Eso fue la bendición que le dio. Entonces él estaba bendecido y entonces después sembró. Entonces el conocimiento fue lo que él recibió. Las religiones hoy, principalmente la católica,
tiene ¿qué? Sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes. Pero estos sacerdotes no lo llevan a Dios. ¿A quién lo llevan los sacerdotes humanos? Lo llevan al velo. Al velo Jesús de Nazaret, a lo que se ve, no a lo que no se ve. ¿Lo llevan a dónde? A lo que se ve. Entonces no lo están llevando a Dios. Por eso es que el único sacerdote en aquel tiempo fue Melquisedec. Y después de él vino un sacerdocio que era en el orden de Melquisedec. Y ese sacerdote fue Jesús de Nazaret y posteriormente Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron los que nos llevaron a Dios. Nada más. Ese es el sacerdocio. Ese es el sacerdocio. Llevar a las personas a Dios. Hebreos capítulo 6. Entonces ellos eran los actuales son sacerdotes ¿de qué? De un velo. De personas, no del Dios vivo. Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden ¿de quién? De Melquisedec. ¿Quién impuso el orden? Melquisedec allá. Y así venía Jesucristo, según el orden de Melquisedec, así venía él. Era sacerdote para llevarnos ¿a quién? A Dios. Muy bien. Entonces, solo los que ejercen el sacerdocio tienen la imagen del Dios invisible por medio de una sabiduría y son precursores. Precursor quiere decir el primero, el que abre la puerta. Por eso él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrará y encontrará pastos. ¿Cuáles son los pastos? El alimento que Dios nos está dando. Pero si no entran por la puerta, son ladrones y salteadores. Entonces él nos llevó al Dios vivo. Muy bien. Entonces, Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6. Dice: por tanto, hermanos santos. Cuando dice santos, usted ya sabe que es apartado. Participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Fíjese, tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Tiene mayor honra el que hizo la casa. La casa no tiene la misma honra. El que la hizo es el que tiene la honra, que la hizo bonita y todo, ¿verdad? Pero eso es una casa física. Entonces, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, no como imagen, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Moisés no ejerció ningún sacerdocio como imagen de Dios. Él fue fiel como siervo. Lo que dio fue la ley, que no era el conocimiento de Dios. Por eso dice que era más grande Jesús que Moisés. ¿Por qué? Porque él era un sacerdote del Dios Altísimo para llevarnos a Dios mediante el conocimiento. Muy bien. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 1, verso 17 al 18. Y aquí está bien clarito esto.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Fíjese, vinieron. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, fíjese. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la ley vino ¿por quién? Por Moisés. Y la gracia vino por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Porque Jesús de Nazaret fue el que dio la gracia. Por Él vino con su muerte y resurrección. O sea, y llamó ¿a quién? A Pablo. ¿Sí? Llamó a Pablo ¿para qué? Para decirle qué había hecho él. Entonces, ahí Pablo comenzó a dar la gracia, porque él fue el que puso el fundamento de la gracia, y el fundamento era Jesucristo. Pero ¿por quién vino la verdad? La verdad, aunque vino por Jesús de Nazaret, pero nadie la explicó, o sea, nadie la dio a conocer. Solo él la dijo y nadie le creyó. Entonces vino Jesucristo hombre y él trajo la verdad, el comienzo de la verdad. Ese comienzo de verdad nos llevó a la transformación donde el Dios vivo completó o está completando la verdad, que era el entendimiento de todo el misterio de su voluntad, de toda la vida desde el principio hasta este tiempo. ¿Está clarito ahí? Va, entonces vamos pues, avancemos. Juan 19:30. Juan capítulo 19, verso 30. Y aquí es lo que hablábamos, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, usted se recuerda que pidió vino para el dolor, ¿va? Y le dieron ¿qué? Vinagre, ¿verdad? Entonces dijo, consumado, diga, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, o sea, murió, entregó el Espíritu. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Consumado es. Murió. Él murió. Aunque resucitó, él resucitó en espíritu, porque dice, ¿qué dice ahí? ¿Entregó qué? El Espíritu. Entonces, una cosa es el espíritu y otra es el cuerpo. Él murió. Entonces, consumado es, con mi muerte termina esta parte de la historia. Consumado es, terminó. Tendrá que venir otro. Yo vendré, me apareceré a ustedes. O sea, el que murió, resucitó y ¿qué? Y volvió a vivir, pero ya no físicamente. Y nunca va a venir físicamente, porque uno que termina no viene nunca más. Si no, dígame, Moisés, ¿dónde está? No, él murió. Josué, mi siervo Moisés, ha muerto. Pasa tú al pueblo. No le digo, lo vas a ver después. No. Déjese de esas mañas de ver después, porque murió, terminó. Jesús de Nazaret, ¿qué dice? Terminó. Vino en espíritu para otra misión, que era explicar lo que él había dejado plasmado. Entonces vino Jesucristo hombre y comienza a dar a conocer el verdadero evangelio para llevarnos a la transformación. Entonces, pero lo importante del verso es que lo que termina, terminó. A mí ya no me veréis más. Punto. Me tuvieron aquí 3 años, no creyeron, pero a mí ya no me van a ver más. O sea que los que están esperando a Jesús se van a quedar chatos esperando. Bueno, muchos ya murieron y no vieron nada, porque no va a venir. Vino en otro hombre, pero no lo pudieron conocer. ¿Por qué? Porque no creyeron el evangelio. Porque ese no venía a hacer milagros, sino a hablar. Juan 19:30 vimos, ¿verdad? Colosenses, con esta vamos a
Ahí terminando, Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19. Muy bien. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el primogénito, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bueno, entonces, Él es la imagen de Dios, una sabiduría que nadie puede ver. Esta sabiduría que tiene poder para llevarte al Padre de los Espíritus y colocarte a ti en la misma gloria que tuvo el Hijo. Oiga, Él tiene el poder para colocarte a ti en la misma gloria que Él tenía. Esa gloria que Él tenía, la tienes tú. Muy bien, no es que no la tenga, sino que Él sigue, pero está en espíritu. Entonces, ahora tú eres el heredero de todo lo que le pertenecía a Jesús. Él es la cabeza y tú el cuerpo. Tanto la cabeza como el cuerpo disfrutan todas las riquezas del pleno entendimiento. Pero las riquezas humanas ya no las puedes disfrutar Él, solo las puedes disfrutar tú. Y eso es tu herencia. O sea, la sabiduría, las riquezas del pleno entendimiento, la disfrutaste juntamente con Él. Pero la herencia humana, porque dice tronos, principados, potestades, todo lo visible, lo invisible, eso quiere decir que en la tierra también era la herencia. Y entonces esa herencia, que ya el conocimiento lo tienes, ahora lo tuyo es, por ser la imagen, lo que heredaste. Todas las cosas de esta tierra, porque ya las cosas del cielo las tienes, que es conocer a Dios. Entonces, estamos ahí. Entonces, solo un resumito. Entonces, el velo terminó. Todos los velos terminaron. Aún nosotros no somos velos de Dios. No tenemos velo. Nosotros somos imagen de Dios. ¿Verdad? Los velos terminaron, las imágenes no terminan nunca. Tú eres la imagen del Dios invisible. Porque ahora Dios está en todo y en todos. No tiene que haber solo una imagen. Ya no se necesita una imagen. Porque Dios ahora está en todos. En aquel tiempo se necesitaba una imagen. Ahora todos nosotros somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, herederos de todo lo que Dios tiene. Eso es lo que te pertenece a ti como herencia. Así es que será hasta una próxima oportunidad donde Dios seguirá dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Sabes dónde estás
que somos el gobierno de